Muy buenos días a todos, el Señor les bendiga grandemente en este primer domingo del mes de agosto. Estamos con corazones dispuestos, con oídos y nuestra mente, nuestro entendimiento dispuesto también para recibir la palabra de Dios, que gotee como la lluvia la enseñanza del Señor sobre nosotros en este día en el nombre de Jesús. Vamos a iniciar la Escuela de Crecimiento Espiritual para este domingo, 1 de agosto del 2021. Estamos estudiando los libros de los Reyes y con toda su parte correspondiente en Crónicas. Y hoy vamos a ver el segundo libro de los Reyes, capítulo 15, y el segundo libro de las Crónicas, capítulos 26 y 27. El título o el tema que tenemos el día de hoy es La ruina del que se enaltece. Y esto lo vamos a poner en contraparte a la ayuda maravillosa de Dios. Es decir, es una continuación de lo que vimos la vez pasada. Vimos que de Dios es el poder para ayudar o para derribar. Hoy veremos, porque es bastante información de los reyes de Israel, del norte, veremos pues la ruina de todos aquellos que se rebelan contra Dios, y este reino no nos ha enseñado más que eso. Pero también veremos en ciertas actitudes de los reyes de Judá y de hecho del rey que veremos aquí, Azarías o Usías, es de donde sale este título, la ruina del que se enaltece. Pero también veremos cómo cuando estamos obedeciendo y sirviendo a Dios, recibimos la ayuda maravillosa de Dios. Pero pues por causa de los reyes de Israel, la parte más notoria o más fuerte de esta lección pues es esa soberbia, ese enaltecimiento, esa vanagloria y esa rebeldía y desobediencia a Dios que trajo ruina al reino de Israel y que pues en breve traería también ruina al reino del sur, al reino de Judá. Comentaba al estudiar con mi esposa que viendo todo lo que los reyes del norte hacen mal delante de Dios, le digo, pues esta clase creo que es muy fácil. Sencillamente les voy a decir a los hermanos: lean el de los reyes del norte y todo lo que ellos hicieron, no lo hagan, así de fácil, no a lo que Israel como reino, como pueblo y los reyes de Israel practicaron, porque esto los llevó a la ruina. Y nosotros deseamos la bendición, la ayuda de Dios en nuestras vidas, y no deseamos la destrucción y la ruina. Pero, como dije la vez pasada, cada uno elige qué camino seguir, y es muy claro el Señor que lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Lo que sembró el reino de Israel, eso va a cosechar. Eso vamos a ver en este día. Y vamos a empezar ahí en el capítulo 15 de Segundo de Reyes. Y comienza con el reinado de un rey de Judá, de Azarías o Usías. Pero vamos a brincarnos esos primeros 7 versículos y vamos a iniciar en el versículo 8. Porque ahí puedes ver, con los subtítulos que traen algunas Biblias, que son varios reinados cortitos o menciones pequeñas, aunque fueran de un poco de más años los reinados, algunos sí muy cortos, hasta de un mes, que veremos, y todos esos fueron en el reino de Israel, en el reino del norte. Entonces vamos a comentar primero todo este mal ejemplo de los reyes del norte, y está próximo a ser derribado este reino por parte de Dios por causa de tanta desobediencia y persistir en esa desobediencia, permanecer en ese camino de desobediencia. Pues finalmente llevaron la clemencia de Dios al límite, y tuvo que venir la ira, el furor de Dios, y aunque no los destruyó del todo ni los quitó de sobre la faz de la tierra, sí tuvo que destruir y avergonzar y humillar a este reino, y eso estaremos viéndolo ya en este contexto y en la próxima clase. Muy bien, entonces vamos a empezar con todos los reyes del norte. Recuerda por ahí en tu lista de los reyes de Israel, ubica ahí tu cuadrito, tu lista de los reyes de Israel. Recuerda que habíamos visto, regrésate un poquito al asunto de Jehú, y después de Jehú vino su hijo Joacás de Israel, y después vino Joás de Israel. Ahí ya llevábamos 2 generaciones de hijos de Jehú, y el tercero fue Jeroboam II, que llamamos Jeroboam II, ese fue el nieto,
y aquí ahora nos vamos a ubicar en la cuarta generación de hijos de Jehú, y es este reinado de Zacarías, de un rey llamado Zacarías, nombre que hemos visto ya repetido en sacerdotes. Conocemos que hay un profeta, más adelante veremos también un varón de Dios de este nombre, y pues también este rey, hijo de Jeroboam II, y tataranieto de Jehú, tenía por nombre también Zacarías. Entonces ahí vamos a iniciar. Insisto, en tu lista de reyes del norte, vele anotando. Ahorita vamos a anotar varios. Ya teníamos a Jehú, a Joacás, a Joás de Israel y a Jeroboam II, y ahora anotamos, o ya teníamos anotado, a Zacarías, y ahorita anotamos a los que siguen cuando vayamos leyendo. Estamos en el reino de Israel, en el reino del norte. Leemos primero Segundo de Reyes 14:29. Hazme el favor de leer otra vez conmigo, Segundo de Reyes 14:29, para conectar contexto. Y dice: y durmió Jeroboam, este es Jeroboam II, con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías, su hijo. Entonces ahora sí, dale la vuelta a la página y vamos a Segundo de Reyes 15, del 8 al 12, y leemos de este rey. En el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Contra él conspiró Salum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo, y lo mató, y reinó en su lugar. Los demás hechos de Zacarías, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y esta fue la palabra de Jehová que había hablado a Jehú, diciendo: tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel. Y fue así. Muy breves van a ser los comentarios de estos reyes. Cuando se generaliza, se resume su vida en que hacen lo malo delante de los ojos de Jehová. A veces nos da más detalle, pero en general lo que vamos a ver aquí repetido en Zacarías y en los que siguen después de él, reyes como Manahem está mencionado, con Pecaía, con Peca, está mencionado que permanecieron en el pecado de Jeroboam. Esa es la constante ya. Recuerda que a veces adoraban a Baal, lo quitaron, adoraban a Sera, y tenían pues corazón idólatra, traicionero en contra del Señor, porque pues aún había sincretismos. Algunos creían en Jehová o sabían que eran pueblo de Jehová, pero adoraban a dioses falsos. Pero lo que sí permaneció todo el tiempo, desde Jeroboam, el primer rey de Israel, hasta el último, que se llamará Oseas, fue el pecado de Jeroboam, el adorar a esos becerros de oro en Betel y en Dan, y el sacerdocio falso y las fiestas falsas. Eso no lo quitaron nunca en Israel, y esa es pues la razón también de permanecer en la práctica del pecado, volverlo normal. Cuando practicas algo, pues se vuelve tu manera de vivir, tu hábito, tu costumbre, y esto puede pasar también con la práctica del pecado, con la vida pecaminosa, que se vuelve normal. Miento y después miento y otra vez miento, y llega un punto en que para alguien mentir se vuelve normal. Chismeo y vuelvo a chismear y después vuelvo a chismear, y el chisme se vuelve para esa persona algo normal, y eso lo enseña a sus hijos y a sus nietos, y en su casa todos son unos mentirosos o todos son unos chismosos, y ya no lo ven como algo malo y ya no lo ven como pecado. Pero el que juzga todas las cosas es Dios, y que uno piense o diga eso no es pecado no significa que delante de Dios no lo sea. Y esto es pues el gran error que hubo en los reyes y en el pueblo de Israel: permanecer en algo que era traicionar, era una prevaricación contra Dios, era una abominación delante de Dios, era algo contrario a la ley de Dios, pero permanecemos en ello por años y por décadas y por siglos, y pues no importa, así somos. Eso no justifica que nosotros seamos así o que nos hayan enseñado a ser así. No justifica. Nosotros, como el apóstol Pedro dijo en el primer capítulo de su primera carta, tenemos
que abandonar la vana manera de vivir, renunciar a la vana manera de vivir, limpiarnos de eso con lo que nos educaron o que recibimos de nuestros padres, porque hemos sido comprados y lavados con la preciosa sangre de Jesucristo, y no podemos menospreciar ni la sangre ni el sacrificio del Señor Jesús, sino que tenemos que buscar una vida de santidad, en la cual el Señor nos ha permitido participar. Él nos ha permitido participar de una nueva vida, una vida en el Espíritu, una vida en santidad, una vida en Cristo, en Dios, y nosotros tenemos que entonces honrar al Señor participando de esa santidad, de esa limpieza, y cuando ensuciemos nuestros pies, pues venir al Señor y rogarle que nos lave una vez más, que nos limpie, arrepentirnos y pedirle perdón por nuestros pecados, pero tenemos que esforzarnos en ello, no esforzarnos en pecar o permanecer en la práctica del pecado. El que practica el pecado es del diablo, dijo el apóstol Juan, y también el apóstol Pablo dejó muy claro que los que practican tales cosas, en general el pecado, porque habla esa lista muy amplia, no heredarán el reino de los cielos. Entonces, veremos que todos estos son menciones ya muy cortas, como que no vale la pena mencionar más, sencillamente vino el siguiente rey y hizo lo malo, vino el siguiente hizo lo malo. Entonces, mencionamos de que leímos, Zacarías de Israel, tataranieto de Jehú, y último rey de esa casa. Ya mencionamos a los otros 3 anteriores, y ahí se cumplió lo que Dios dijo para esta casa, pero qué lamentable que tras de eso fue desechada esta casa. En lugar de volverse, en lugar de arrepentirse, de rogarle al Señor que no los desechara, de servir a Dios con todo su corazón, pues seguimos igual. Dios ya sabía, porque Dios mira el futuro, y Él ya sabía, ninguno de los 4 descendientes de Jehú se va a volver a mí, y después de eso yo voy a desechar esta casa. Y así fue. Zacarías de Israel hizo lo malo como sus padres. ¿Qué fue esto? El pecado de Jeroboam, que ya expliqué. Y entonces viene una conspiración contra él de alguien pues totalmente de otra casa o de otra tribu, no tiene que ver con su familia. Salum, hijo de Jabes, quien dice lo hiere públicamente, lo mata y reina en su lugar. Es desechada entonces la casa de Jehú y se cumple la palabra de Jehová. La leemos, que está en Segundo de Reyes 10:30. Se lo dijo Dios a Jehú. Segundo de Reyes 10:30 dice: y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Esta es la 4ª, Zacarías, y ahí se cumplió, como lo dice en el propio pasaje que leímos. Esta fue la palabra de Jehová que había hablado a Jehú. Vamos ahora entonces, pues con este conspirador que se autoproclama rey, toma el reino en lugar de el que asesinó, de Zacarías. Leemos Segundo de Reyes 15, del 13 al 16. Vamos a leer de Salum de Israel, quien reinó solamente un mes. El otro 6 meses, un mes. Leemos 13 al 16. Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Usías, rey de Judá, y reinó un mes en Samaria, porque Manahem, hijo de Gadi, subió de Tirsa y vino a Samaria, e hirió a Salum, hijo de Jabes, en Samaria, y lo mató y reinó en su lugar. Sencillamente se repite la historia de las conspiraciones. Los demás hechos de Salum y la conspiración que tramó, es decir, contra Zacarías, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces Manahem, aquí ya nos está hablando un poco del siguiente rey, saqueó a Tifsa y a todos los que estaban en ella y también sus alrededores desde Tirsa. La saqueó porque no le habían abierto las puertas y abrió el vientre a todas sus mujeres que estaban encintas. En realidad de Salum de Israel no nos habla nada. Lo único que sabemos es que él se levantó, asesinó a Zacarías y se puso de rey en su lugar y solo estuvo un mes. No hay más de Salum, ni siquiera dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque entendemos en el contexto de todo Israel y pues por la manera en que él llegó a ser rey, que también hacía mal las cosas delante de Dios. Entonces, ¿qué nos da este pasaje? Nos habla, insisto, poco o nada de Salum, solo nos dice que reinó un mes. Y habla pues, del que sigue, Manahem, hijo de Gadi, otro de otra ciudad, de otra tribu. Dice que venía de Tirsa. ¿Te suena esa ciudad Tirsa? Esta es la ciudad que había sido la capital de Israel con los primeros reyes, antes de fundarse Samaria, es decir, con la casa de Jeroboam y con la casa de Baasa. Ahí había sido la capital de Israel, Tirsa, y antes de fundarse Samaria por
Omri, te lo compruebo muy rápidamente, y de ahí de ese lugar que pues tenía cierta importancia, de ahí salió esta conspiración para derrocar en un mes rápidamente a este Salum que se había puesto por rey. Pero bueno, te leo lo que mencionaba yo, ahí en Segundo de Reyes 14:17, ahí está, Segundo de Reyes 14:17, no, perdón, primero, no es segundo, es Primero de Reyes. Sí, porque tenemos que regresarnos a los primerititos reyes. Ahora sí, en donde está Jeroboam. Primero de Reyes 14:17, disculpen. Dice, Primero de Reyes 14:17, este es el caso de Jeroboam ahí en Tirsa. Dice, entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó y vino a Tirsa. Ahí reinaba Jeroboam, y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió. Recordarás esa profecía. Luego la siguiente casa, la de Baasa, también ahí reinó. Leemos el 15:33, avanza y dice, Primero de Reyes 15:33, en el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel, en Tirsa, y reinó 24 años. Y la tercer casa que reinó ahí, la de Omri, 3 casas que fueron desechadas, está en el 16:23. Y él fue el que hizo el cambio a Samaria, solo estoy recordándoles este dato. 16:23 dice, en el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel, el papá de Acab, y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años, y los siguientes 6, pues los reinó en Samaria, que él fundó. Entonces, bueno, este Manahem, regresamos a nuestro contexto de Segundo de Reyes 15, este Manahem conspira contra Salum, Manahem hijo de Gadi, y venía de esta ciudad que tenía una cierta importancia política, social, por haber sido la capital de Israel. De ahí salió esta conspiración para derribar a este Salum, lo hiere, igual que Salum había hecho con Zacarías, lo mata y reina en su lugar. Nada habla de Salum en realidad este pasaje. Y al final nos da un poquito más de Manahem, que ahorita leeremos los siguientes versículos de este siguiente rey de Israel. Este fue un hombre malo y sanguinario, porque leemos ahí que fue un hombre que saqueó una ciudad llamada Tifsa, solamente por el hecho de que no le abrieron las puertas, quizá no lo reconocían como rey o alguna otra razón, pues los saqueó y en venganza a todas las mujeres que estaban embarazadas las mató. Entonces era un hombre malo y sanguinario este siguiente Manahem de Gadi. Vamos a leer de él. Ve anotando en tu lista, habíamos llegado hasta Zacarías, apunta el siguiente rey de Israel, es Salum de Israel, solo reinó un mes. Manahem de Israel, que ese, vamos a ver, reinó 10 años. Eso no lo hemos leído, pero ahorita vemos. Entonces puedes anotar ya en tu lista a Salum de Israel y a Manahem de Israel. Ambos reinaron por causa de conspirar contra el rey anterior. Leemos Segundo de Reyes 15, del 17 al 22. En el año 39 de Azarías, rey de Judá, reinó Manahem, hijo de Gadi, sobre Israel 10 años en Samaria. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En todo su tiempo no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra, y Manahem dio a Pul 1000 talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. E impuso Manahem este dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos y opulentos, de cada uno 50 siclos de plata, para dar al rey de Asiria, y el rey de Asiria se volvió y no se detuvo allí en el país. Los demás hechos de Manahem y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Manahem con sus padres y reinó en su lugar Pecaía, su hijo. Manahem de Israel, siguiente rey que puedes ahí anotar, reinó 10 años. Igual que todos los reyes de Israel, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, permaneciendo en el pecado de Jeroboam, asunto que ya hemos comentado. Y aquí lo que podríamos comentar de mayor importancia con este Manahem es que en su tiempo aparece un reino, que después será un imperio, que será muy notorio a partir de aquí. No había sido mencionado y a partir de aquí se va a volver muy notorio, especialmente en contra de Israel. Y este reino se llama Asiria. No confundir con Siria, donde fue rey Ben-Hadad, en donde fue rey Hazael. Ese es Siria. Ese estaban pegaditos al norte de Israel, la parte de Damasco, de Hamat, de todas esas ciudades. Ese es Siria con S. Este es con A al principio. Asiria. Y estos venían de mucho más lejos. Asiria
es un imperio que se ubica al norte de Babilonia y cuya capital es una ciudad que también ubicas, conoces, es Nínive. Nínive es la capital de Asiria. Ya vimos la vez pasada que Jonás está en estos tiempos. ¿Y a dónde envió Dios a Jonás? A Nínive. Dios quería dar oportunidad a esta nación y muchos siglos después miramos cómo Dios se enojó después de que con la amonestación de Jonás se arrepintieron de sus malos caminos, pero después ya con el profeta Nahum tuvieron que ser profetizada su castigo y su destrucción de Nínive por causa de volver a los malos caminos y no volverse a Dios de todo su corazón. Y esto hago la invitación a que escuchen las clases de la escuela bíblica infantil. Justamente esta semana corresponde, Jonás ya lo vimos, y justamente esta semana nos corresponde ver Nahum. Entonces estamos en ese asunto exactamente. Bueno, entonces vamos a continuar. Hablaba yo que aparece un reino que será notorio a partir de aquí contra Israel, Asiria. Ahora, ¿por qué aparece este imperio? ¿Por qué aparece esta gente de Asiria? Porque Dios así lo dispuso. Y te voy a leer muy brevemente en Isaías capítulo 10, versículos 5 y 6, que a Asiria lo levantó Jehová para ser un instrumento, una vara de castigo en contra de su pueblo desobediente. Isaías 10, 5 y 6 dice: Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. No entramos más al contexto ahí. También Asiria habla ahí que será castigado porque creen que ellos son poderosos por sí mismos, pero eso lo estudiaremos en Isaías. Solo mencionar para que tengas claro que justamente Asiria, que aparece a partir de este reinado de Manahem, con este rey Pul que está ahí mencionado, que los ataca, va a tomar mucha importancia. Tanta importancia que va a ser el reino, la nación que se va a llevar cautivo a el reino del norte, a Israel. A ese grado su importancia. Entonces es Asiria. Y como puedes ver, aquí ya empezamos a ubicar a varios profetas que son contemporáneos de estos reyes. Y, por ejemplo, ya habíamos visto la vez pasada a Jonás, y ahora miramos Isaías, estamos leyendo de Isaías. Por ejemplo, Isaías fue profeta en días de Usías, que veremos hoy, del rey Azarías, que tuvo correspondencia con todos estos reyes del norte. También profetizó en tiempos de Jotam, que también hoy lo veremos, y después de su hijo Acaz y de su nieto Ezequías. Entonces, en todo este periodo es cuando profetas como Isaías profetizaron, no solamente él. Ahorita que hablemos de Usías, veremos que también, y lo vamos a leer, Oseas es contemporáneo, Amós escribió también en este tiempo, y son los profetas, ya vimos Jonás, que escribieron en estos tiempos. Y por ello, pues se habla también de Asiria, por ejemplo, en el caso particular de lo que leímos en Isaías. Regresamos aquí a Segundo de Reyes. El rey de Asiria, Pul, los ataca y dice ahí que Manahem le da 1000 talentos de plata para que le ayude a afirmar o a confirmar su reino. Es decir, venían todas esas conspiraciones. Zacarías solo reinó 6 meses, Salum solo 1 mes. Él sabía lo que seguía, lo que venía sobre de él, pero miramos que él reinó 10 años porque pagó a este rey de Asiria. Aquí Asiria viene en un proceso de crecimiento, de conquista. Aquí todavía entendemos que es un reino, habla del rey de Asiria. Entonces viene en un crecimiento de conquistar toda esta zona para convertirse en un imperio. Entonces les pide ayuda. En lugar de que me invadas, mira, te doy 1000 talentos de plata, y ahorita vemos de dónde lo sacó, y para que me ayudes. Y entonces
tengan pues miedo mis enemigos y mi reino sea confirmado. Y entonces por eso Manahem reinó 10 años. ¿De dónde sacó el dinero? Dice que impuso esto sobre Israel, puso un impuesto ahí especial, dice a los poderosos y opulentos, para que entre todos ellos había, entendemos entonces, bastante poderosos y opulentos, porque les pedía a cada uno 50 siclos y terminó juntando 1000 talentos de plata. Entonces pues había muchos poderosos opulentos en Israel, y a ellos les sacó esta lana para dársela al rey de Asiria, quien se volvió, el rey de Asiria, Pul, se volvió de atacarlos, y dice que no se detuvo en esta tierra, en Israel. Se fue a atacar a otros lugares, ya regresará. No precisamente, será otro rey, pero el reino de Asiria. Y finalmente nos narra que muere Manahem y reina en su lugar, aquí sí, como él confirmó su reino, pues se lo heredó al hijito, y reina en su lugar su hijo, el hijo de Manahem, Pecaía. Y ese es el siguiente rey que anotamos y del que vamos a leer. Pecaía de Israel, anótalo, Pecaía de Israel, quien solamente reinó 2 años. Leemos 2 de Reyes 15, 23 al 26. En el año 50 de Azarías, rey de Judá, reinó Pecaía, hijo de Manahem, sobre Israel en Samaria 2 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y conspiró contra él Peca, hijo de Remalías, capitán suyo, y lo hirió en Samaria, en el palacio de la casa real, en compañía de Argob y de Arie, y de 50 hombres de los hijos de los Galaditas, y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Pecaía y todo lo que hizo, ve aquí que está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Siguiente rey entonces, Pecaía de Israel, que reinó 2 años. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, igual que su padre, e igual que todos los reyes de Israel, practicando y participando del pecado de Jeroboam, haciendo en rebeldía, contrario a la voluntad de Dios. Esto, insisto, así será hasta el final de este reino. Y pues no buscó ayuda y no buscó que no conspiraran contra él. A lo mejor se sintió muy seguro que el papá le heredó el reino, porque su propio capitán, entendemos pues quizá otros capitanes o gente de importancia, Argob y Arie, su propio capitán de nombre Peca, o sea, parecido al nombre del rey, pero el otro era Pecaía, Peca, y sí, vaya que peca, y pecan todos. Entonces les queda bien este nombre. Entonces conspiró contra él Peca, hijo de Remalías, que era su capitán, quien lo hiere ahí en el palacio real de Samaria, junto con otros hombres que ya mencioné, y dice 50 de los hijos de los Galaditas. Quiero que también se entienda ya la confusión, el caos, la revoltura que había en el reino del norte, en las tribus en este tiempo, porque menciona que aquí vinieron a esta conspiración 50 hombres de los hijos de los Galaditas. Recuerda que Galaad es una zona que Siria ya había ocupado en 2 de Reyes 10, 32 y 33. Insisto, es Siria con S. Ya lo había ocupado. 2 de Reyes 10, 32, 33 dice: en aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel y los derrotó Hazael por todas las fronteras, desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, ahí están, de donde son los Galaditas, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, hasta Galaad y Basán. Esta zona ya había sido ocupado por Siria en tiempos de Jehú. Ahora recordamos, allá adelantito en el 14:25, que en tiempos de Jeroboam II, por palabra de Jehová a través de su profeta Jonás, habían sido recuperados ciertos territorios desde el norte hasta el sur, porque Hamat, que está ahí mencionado, es mucho más al norte de Damasco, fuera de territorios de Israel, representa el norte, y el Arabá, pues es más allá del sur de Judá, porque incluso ahí menciona el mar del Arabá, pues es el mar Salado, eso es hacia Edom y hacia el sur, más allá de Judá, hacia el desierto. Entonces, eso representa que se recuperaron territorios desde el norte hasta el sur. Podría ser que esta zona que había sido ocupada por Siria esté incluida, pero no tenemos claridad de esto, o quizá no, permaneció ocupada por la invasión siria, pero el punto es que Galaad era un territorio que estaba ya con mucha confusión, con mucha revoltura,
fuera, lejos de la protección, de cualquier protección que pudiera haber de los territorios de Israel. Ya tenían ahora encima la amenaza de Asiria. Te leo lo de Jeroboam II, cuando se recuperó territorio, segundo de Reyes 14:25. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Entonces, pues estos hombres que venían a conspirar junto con el capitán Peca, pues ya venían de una zona que estaba en sumo conflicto y pues tenían ahí algún interés o alguna intención para participar de esta conspiración. Pero pues ya ahorita veremos que no solo Galaad será zona en conflicto, sino pues todo Israel, y finalmente cuando caiga Samaria, lo veremos la próxima clase, pues ya no solo va a ser zona en conflicto, sino va a ser zona conquistada, derrotada y llevada cautiva y dispersa el reino de Israel. Pero ya hago este contexto para que veas cómo ya en Israel todo se estaba cayendo a pedazos. Y evidentemente que esto ya sabemos que viene por la desobediencia y por estar lejos de Dios. Muy bien, entonces el capitán Peca mata a Pecaía y reina en su lugar. Otra vez, si es que dicen, bueno, ahí hubo otra casa, la de Manahem y Pecaía, pues rápidamente fue quitada, fue desechada, ahí ya ni siquiera hay palabra de Dios. Yo creo que sencillamente ya era aquí en la voluntad permisiva de Dios, pues que pongan un rey, que pongan otro, de todos modos ya está determinada la destrucción del reino de Israel. Y entonces reina en su lugar este tal Peca. Anótalo en tu lista de reyes. El que sigue entonces, después de Pecaía, es Peca de Israel. Y reinó 20 años. Era militar, era capitán. Reinó 20 años. Vamos a leer 2 Reyes 15, 27 al 31. En el año 52 de Azarías, ese Azarías o Usías le tocó ver a todos estos reyesitos. Rey de Judá, reinó Peca, hijo de Remalías, sobre Israel en Samaria, y reinó 20 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios. ¿Te acuerdas que el otro era Pul? Ahora ya es Tiglat-Pileser. Entonces Asiria, pues por un momento se retiró, pero ya vino de vuelta para conquistar el reino del norte. Y tomó a Hijón, Abel Bet Maaca, Janoa, Sedes, Hazor, Galad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Y Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató. Otra conspiración. Y reinó en su lugar a los 20 años de Jotam, hijo de Usías. Los demás hechos de Peca y todo lo que hizo aquí, que está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Estaba en verdadera ruina, en un desastre total, conspiración tras conspiración, invasión tras invasión. Por eso es parte del título que hoy vimos, la ruina del que se enaltece. Porque el reino de Israel se enalteció contra Jehová, creyendo que ellos podían andar en sus propios caminos, siendo pueblo de Jehová y siendo Jehová Dios de Israel, y hacer lo que bien les pareciera, y pecar, y no arrepentirse, y que no iba a pasar nada. Pero llegó la ruina, y miramos aquí ya terrible lo que sucedía en el reino del norte. ¿Todo esto lo ignoraba Judá? No lo ignoraba. Tenía que aprender de esto, tenía que mirar que estar lejos de Dios estaba trayendo la ruina de sus hermanos del norte. Pero lamentablemente, a veces cuando sucede eso, pensamos el otro es el que está mal y yo estoy bien y no tengo nada que aprender. Todos tenemos algo que aprender de todos los ejemplos y más de los que están aquí en la Biblia. Seamos humildes y no creamos que somos perfectos o sabios o impecables, porque el que tiene ese pensamiento precisamente se está enalteciendo, es soberbio, y hoy estamos hablando de la ruina del que se enaltece. Peca de Israel, reinó 20 años, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, repitiendo y permaneciendo y llevando al pueblo a pecar en el pecado de Jeroboam. Por causa de este pecado, fíjate nada más, cómo en verdad la paga del pecado es muerte, cómo en verdad el pecado, la concupiscencia, tener eso en tu mente, en tu corazón, desearlo, da a luz el pecado, y el pecado da a luz la muerte. Eso es lo que pasó con el reino de Israel, porque mira, por el pecado de Jeroboam, del primer rey de Israel hace varios siglos ya, fue desechada
vamos a ver cuántas casas, 4 casas, la casa de Jeroboam, la casa de Baasa, la casa de Acab o de Omri y la casa de Jehú, y fueron desechados por lo menos tres reinos, por cortos que fueran, el de Salum, el de Manahem y su hijo Pecaía, y el de Peca. Hasta este punto, por el pecado de Jeroboam, han sido desechadas todas estas casas y todos estos reinos cortos. Creemos que si permanecemos en lo mismo, podemos librarnos del castigo y de la muerte. Si permanecemos pecando, no, es imposible. Este es un ejemplo muy claro de eso. Cada casa que permaneció en el pecado de Jeroboam fue desechada. Cada reino que permaneció fue desechado. Cada rey que permaneció fue desechado. Y el pueblo que permaneció también participando de esto, también está siendo desechado. Porque a partir de aquí vamos a empezar a ver, o ya leímos, el inicio del cautiverio y de la dispersión de Israel por el reino de Asiria. Dice aquí, leímos: en sus días, en los días de este rey Peca, vino el nuevo rey de los asirios, Tiglat-Pileser, y tomó un montón de ciudades que vimos ahí, Gihón, Abel, Bet-Maaca. Algunas son difíciles de ubicar, pero se entiende en el contexto, en otras citas que se encuentran que están precisamente en territorios de los reinos del norte. Hay ciudades que sí podemos ubicar más fácilmente. Janoa, por ejemplo, estaba en la frontera de Efraín con Manasés. Sedes estaba en Neftalí. Habla ahí de todo el territorio de Dan. Es territorio, recuerda, Dan tenía 2 partes, una pegada hacia los filisteos en el parte central y otra hasta el norte. Galilea, pues esa es la región del mar de Galilea. Sabemos que ahí está Zabulón, Neftalí, son estas tribus. Y finalmente ahí habla de todas estas ciudades, Hazor, Galad. Pues Galad es el otro lado que comentábamos que estaba como zona de conflicto. Pues ya se acabó el conflicto, ya lo tomaron los asirios, echaron para afuera el dominio sirio si es que todavía estaba, o echaron fuera el dominio de Israel si es que habían recuperado, y ahora pues era Galad de los asirios. Y finalmente dice toda la tierra de Neftalí, toda completa, y los llevó cautivos a Asiria. Este es el inicio del cautiverio de Israel por Asiria. Lo que leímos en Isaías, para lo que Dios la había enviado como vara y báculo de su furor, aquí estaba empezando a cumplirse. Y será llevado cautivo todo Israel, las 10 tribus, y serán dispersas, y a la fecha no han vuelto. Aunque Dios sabe en dónde están, pero no han vuelto. Y la primer tribu que fue llevada cautiva fue la tribu de Neftalí, de acuerdo a esto que vimos. Qué tremendo el mirar esto. ¿Qué pensarían los otros 11 hermanos, para que me entiendas, hablando de las tribus? Que Neftalí ya no estaba más con ellos. En tiempo de los jueces se preocuparon porque Benjamín estuvo a punto de desaparecer y los ayudaron a que no fueran exterminados del todo. Pero aquí están viendo que es arrancado, es quitado completamente de ellos uno de sus hermanos, Neftalí. Y sin embargo, mirando esto, mirando el castigo y que Dios ya no vino a salvarlos, porque otras veces dice que Dios había levantado Salvador aún a favor de Israel del reino del norte, en esta ocasión ya no. Y Neftalí fue arrancado de Israel. Pero los demás hermanos permanecieron pecando y los hermanos del sur pues estaban deslizándose poco a poco. Tras de este Peca viene un Oseas, hijo de Ela, otra casa, otro reino que también añade a la lista de los que serán desechados. Este conspiró contra Peca, igualito que todos los demás, lo que le pasó a Zacarías, lo que le pasó a Salum y lo que le pasó a Pecaía, pues a Peca también le pasó. Lo hirió, lo mató y reinó en su lugar. Este Oseas, veremos la próxima clase, hoy ya no, lo puedes anotar en tu lista. Oseas de Israel, este va a reinar 9 años y con él en ese año 9 será tomada cautiva Israel completa por Asiria. Este es Oseas, el último rey de Israel. Ahí tienes que completar tu listita. Entonces, pero esto lo veremos la próxima semana, que precisamente veremos la caída de Samaria y del reino de Israel. ¡Qué barbaridad! Pues todo se está viniendo cuesta abajo por causa de
alejarse de Dios. Esto es lo que le pasa, aunque Dios es clemente y tardo para la ira y misericordioso, esto es lo que le pasa finalmente al pueblo que desecha a Dios y que se aleja de Él. Esto es lo que sucede. Quédenos por temor en nuestros corazones el no seguir el ejemplo de los reyes de Israel y del pueblo de Israel para que no terminemos cautivos y dispersos, lejos de Dios. Bueno, muy bien. Con esto terminamos el día de hoy con los reyes del norte. Vamos ahora a Judá. Nos trasladamos al reino del sur y vamos a leer de Azarías o Uzías. Entonces vamos a ver, habíamos quedado en el reino de Judá, ubica en tu lista, habíamos visto el anterior, Amasías, bueno, me regreso si quieres uno más, Joás de Judá, el que había reinado como niño desde los 7 años y que Joiada había estado con él y después sin Joiada hizo muchas cosas mal delante de Dios. Joás de Judá, después vino Amasías, que sabemos que otra vez, primero estaba haciendo las cosas rectamente delante de Dios y después se enalteció precisamente y vino su ruina por tomar dioses falsos, creyéndose mucho en la batalla con los edomitas. Este fue Amasías. Entonces nuestra lista está Joás de Judá, luego sigue Amasías de Judá y cuando muere Amasías, habíamos leído muy bien, en el 14, al final del 14, leemos, bueno, en el 21, 14-21 dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, esto es después de que murió Amasías, más bien después de que lo mataron en Laquis, conspiraron contra él. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que era de 16 años, y lo hicieron rey en lugar de Amasías su padre. Este es el antecedente y vamos a leer precisamente de este que yo te dije que lo anotaras con los dos nombres, Azarías o Uzías, porque ambos son muy usados en Reyes y en Crónicas. Los dos, y en los profetas Uzías es muy usado, entonces anótale los dos nombres a este rey, se le conocía con los dos, Azarías o Uzías de Judá. Este reinó 52 años, 52 años reinó, y mencionaba yo que en su tiempo hay muchos profetas que vinieron de parte de Dios a advertir, cuídate porque mira lo que está pasando con tu hermana Samaria, y te va a pasar a ti también si no te arrepientes. Y Dios empezó a enviar, es un tiempo que hubo mucha palabra de parte de Dios, muchos profetas amonestando, pero Israel no escuchó y Judá no escuchó. Y fue en estos tiempos, a partir de este rey Uzías, de su hijo Jotam y de Acaz y Ezequías, sus descendientes, fue todos esos reinos que fueron reinos largos, Dios hablando y Dios hablando y Dios hablando y una vez más porque Dios no quería que a Judá le sucediera lo mismo que a Israel. Vamos a ver Isaías 1:1. Todos los que voy a decir son el 1:1, entonces está fácil de encontrar. Isaías 1:1. Visión de Isaías hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de ¿quién? De Uzías, Jotam, los dos los veremos hoy, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Entonces en este tiempo Dios trajo mucha palabra. Ahora adelántate ahí a Oseas. Llegamos a Oseas 1:1. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de ¿quién? De Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, Jeroboam II, que ya habíamos visto. Recuerda que a Uzías le tocó ver muchos o todos estos reinos más cortitos del norte. Ahí está otra vez Oseas, toda esa profecía está escrita en este tiempo, en este contexto. Otro profeta, Amós 1:1. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Uzías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Entonces, en días de Uzías también estuvo profetizando Amós, para que cuando estudiemos estos profetas en el contexto, pues vamos a estar retomando precisamente estos reinos que están aquí mencionados, para que tengamos claro en qué contexto fue profetizada esta palabra. Dios sigue amonestando, hoy Él sigue levantando profetas, pastores, maestros, predicadores, que están amonestando como nosotros lo hacemos, como lo hace nuestro pastor, porque Dios quiere que nos volvamos a Él. Ya te he dicho que la amonestación es buena, porque significa que Dios
nos ama, no somos bastardos, somos hijos y nos ama y quiere que corrijamos el camino delante de Él. La amonestación es para que nos arrepintamos, la amonestación es para que nos salvemos, la amonestación es para que no seamos castigados. Oigamos a la amonestación de Dios. Mira cuántos profetas levantó el Señor. Y veíamos que ahí hay un asunto que en tiempos del rey Uzías hubo un gran terremoto, un tremendo terremoto. En lo que vamos a leer en Reyes y en Crónicas no está mencionado, pero sí está mencionado en los profetas. Ya lo vimos ahí en Amós. Y otra mención está en Zacarías 14:5. Este Zacarías no es contemporáneo. Este es de los profetas ya en tiempos del retorno del cautiverio. Ageo, Zacarías son de tiempos de Esdras. Entonces leemos Zacarías 14:5, ahí hace una mención de este terremoto del cual hablo. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Entonces hubo, aquí está la otra referencia, un gran terremoto en los días de Uzías que hizo que todos huyeran. Dios hablando también a través de los profetas, pero también a través de la naturaleza. En todo esto hay amonestación, hay advertencia, hay exhortación de parte de Dios. No podemos ignorarlo, no debemos ignorarlo. Pon atención a lo que Dios está hablando. Mira cuántas cosas están sucediendo, esta propia pandemia, los juicios de Dios. Miramos las lluvias torrenciales y por otro lado las sequías excesivas. Miramos terremotos, miramos los volcanes, miramos todo esto. Es la voz de Dios hablándonos. Humillémonos delante de Dios, busquemos a Dios y roguémosle a Dios, abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos, porque tu voz recorre toda la tierra, tu palabra recorre la tierra, y tú estás buscando, Señor, quien ponga atención para recibir esa amonestación y mejorar nuestros caminos delante de ti. Así como en estos tiempos de los reyes y de los profetas, así hoy Dios sigue hablando. Lo que pasa es que el pueblo no está escuchando, porque si oyéramos atentamente, pondríamos por obra y veríamos la mano poderosa de Dios a favor nuestro, y veríamos también cómo Él detiene sus juicios. Pero el pueblo de Dios no está escuchando. Entonces vamos a 2 de Reyes 15 del 1 al 7. Leemos, aquí tiene un, resumen Reyes, en Crónicas nos lo ampliará bastante más. 2 de Reyes 15 del 1 al 7. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías o Uzías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Mas Jehová hirió al rey con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada. Y Jotam, hijo del rey, tenía el cargo del palacio, gobernando al pueblo. Los demás hechos de Azarías y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Azarías con sus padres, y los sepultaron con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar Jotam, su hijo. Pareciera que no hay mucho, pero Crónicas nos va a dar a entender por qué este rey, que había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, terminó leproso. En Crónicas está esa explicación. Vamos a ver lo que está aquí en Reyes. La palabra de Dios dice que Azarías o Uzías de Judá hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero entendemos que su corazón no fue perfecto delante de Dios, porque dice aquí que hizo como Amasías, su padre. Y ya sabemos, ya estudiamos que Amasías hizo lo recto, pero después, ¿qué le pasó? Se enalteció, se ensoberbeció, y eso hizo que cayera, que tropezara, que viniera ruina, que el furor, la ira de Jehová estuvieran sobre él. Entonces, pues al mirar esto que dice, que hizo conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho, pues es inmediato el pensar que hubo cosas que hizo rectamente delante de Dios, pero después su corazón no fue perfecto e hizo cosas que hicieron que Dios se enojara con él. En Crónicas nos lo explica más, pero esa propia frase nos da a entender mucho. Dice ahí, y esto lo hemos leído ya varias veces con varios reyes de Judá, que los lugares altos en Judá no fueron quitados. Y alguno diría, bueno, ¿qué tanta importancia de eso de los lugares altos? ¿Cuál es la importancia de este asunto? Es muy fácil, te lo voy a decir con dos razones muy claras, y te voy a dar una cita, un par de citas en un profeta menor,
o en un profeta, a mí no me gusta llamarles menores, en Miqueas, para confirmar lo que te voy a decir. ¿Por qué Dios no quería los lugares altos? ¿No habían algunos de sus siervos subido a lugares altos a ofrecer sacrificio, holocausto? El propio Abraham, casos como Salomón, que también estaba en un lugar alto cuando Dios le habló ofreciendo incienso. Pero a partir de ahí, Salomón ya tenía claro, ya sabía lo que Dios quería, y a partir de ahí Dios dijo, no quiero lugares altos. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué la Biblia menciona, y también veremos con Jotam, vuelve a mencionar esto? Muy fácil, dos razones. Dios ya había escogido Jerusalén para poner su nombre allí. No otro lugar, Jerusalén. Y ahí Dios había escogido el monte de Sión como el lugar de adoración para él. Te repito, esta es la razón. Dios ya había escogido Jerusalén para poner su nombre sobre esta ciudad. Y había escogido el monte de Sión como el lugar de adoración para él. Por eso es que ya no podían presentar en cualquier lugar alto sacrificios o incienso, holocaustos. No debían hacer esto porque el único lugar que debía quedar como lugar alto, en el sentido de lugar visible, notorio, de adoración delante de Dios, debía ser el monte de Sión en Jerusalén. Citas que confirman esto: Miqueas 1:5 y Miqueas 4:1 y 2. Y fíjate que esto que te voy a leer de Miqueas salió de que yo puse atención la vez pasada a la clase de escuela bíblica infantil, cuando escuché lo que nuestra hermana Fabi Sirvent mencionó de Miqueas. ¡Pum! Me llegó así a mi mente, a mi corazón, como un rayo. Ahí está la razón, porque Dios finalmente solo va a dejar que un lugar sea elevado por encima de todos los demás, y tiene que ver no solo con el lugar, o no tanto con el lugar, sino con la presencia de Dios en ese lugar. Por eso Dios no quiere o pedía que no hubiera lugares altos. Y esto salió de la escuela bíblica infantil, insisto, y muchos menosprecian esto y dicen es solo para los niños. Pues ojalá supieras y tuvieras en tu corazón todo lo que a los niños les estamos enseñando en esas clases. Sabrías mucho de la palabra de Dios. Miqueas 1:5 y Miqueas 4:1 y 2, para que entiendas esta explicación de los lugares altos. Miqueas 1:5: todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Ahí está empezando a ubicar el lugar, pero quizás esa cita te podría decir, no me la dejó claro. Miqueas 4:1 y 2. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes. ¿Cuál es el monte de la casa de Jehová? Pues es el monte de Sión en Jerusalén. Será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Esta es la razón por la que Dios no quería, y especialmente en Judá, porque es con los reyes de Judá que siempre lo menciona, que hubiera lugares altos en Judá, en Jerusalén, y dice que no fueron quitados en el reinado de Azarías. Y eso lo veremos también con Jotam, porque dice que el pueblo sacrificaba aún ahí y quemaba incienso en los lugares altos, y Dios no se agradaba de esto en Judá. Aquí nos da el detalle después, regresando a Segundo de Reyes 15, que Jehová hirió con lepra a Azarías o Uzías hasta el día de su muerte. En Crónicas vamos a ver por qué. Él habitaba en casa separada y entonces ya no pudo ejercer su reinado. En realidad su hijo Jotam, hijo del rey, un tipo de corregencia, aunque siguió siendo el rey Uzías o Azarías, pues en realidad Jotam era el que gobernaba, ¿verdad? El que ejercía las labores con el pueblo como rey. Y a la muerte de Azarías o Uzías de Judá, reinó pues que ya llevaba pues muchos años ejerciendo el reinado. Jotam, su hijo, reinó en su lugar. Pero vámonos al segundo libro de las Crónicas, capítulo 26, porque ahí vamos a tener más contexto del reinado de Uzías o Azarías.
Segundo de Crónicas 26, del 1 al 23, es completo. Y voy a decir los nombres, Azarías y Uzías, ¿qué significan? No son idénticos, ahí ves que los nombres, aunque se escriben diferente, son idénticos el significado. En este caso no son idénticos, te los digo. Azarías, Azaryahu, significa Ja ha ayudado. Ja ha ayudado. Y Uzías, Uzillahu, significa fuerza de Ja. Son similares o pueden tener ideas conectadas, pero no son idénticos. Azarías significa Ja ha ayudado y Uzías significa fuerza de Ja. La vida de Azarías o Uzías que vamos a leer ahorita tiene que ver mucho con estos nombres. La ayuda maravillosa, poderosa de Dios que nos hace a nosotros poderosos en Él y que nos hace fuertes, y aún este rey tuvo fama. Esos nombres, la ayuda de Jehová, la fuerza de Jehová, están aquí en el contexto ampliamente manifestados en la vida de Uzías, pero él se enalteció y vino su ruina, porque en Jehová está el poder, en Dios está el poder para derribar. Vamos a leer 26 del 1 al 23 y comentamos lo que se añade ahorita al final, que añade bastante esta cita. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, y el muro de Jabnia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel escriba y de Maasías gobernador y de Hananías uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia valientes y esforzados era 2,600, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Uzías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Uzías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es, y reinó Jotam su hijo en lugar suyo. Azarías o Uzías, aquí más mencionado como Uzías, porque vemos que el sacerdote que intentó impedir su prevaricación se llamaba igual que él, era su tocayo, el sacerdote Azarías. Entonces, para distinguir, pues el rey aquí lo mencionaremos como Uzías.
Y ya te dije, Ja ha ayudado, y en este caso fuerza de Ja, y miramos toda la fuerza que Dios le dio, porque él fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso, como dice la palabra. El primer detalle de esa prosperidad, de esa fuerza que Dios le estaba dando y que le dio más y más a este rey Usías, es que dice que él edificó Elot. Este detalle lo habíamos leído ya antes en Reyes, la vez pasada. Edificó Elot y la restituyó a Judá. Y dirás, ¿qué importa eso? Tiene mucha importancia. Elot es el puerto en el Mar Rojo. Era la salida al mar para comerciar, para navegar. ¿Quién tenía ahí su flota de naves? ¿Quién fue muy famoso por eso? Pues Salomón. Había dos puertos ahí, Esión-Geber y Elot. Si tú lees en la historia de Salomón y en todas las edificaciones que hizo al principio de Reyes, ahí habla de estos dos lugares donde tenía sus embarcaciones, Esión-Geber y Elot. Pues resulta que esta ciudad, que estaba muy al sur, hasta la punta ahí, porque si has visto el Mar Rojo, tiene dos, así como puntitas, dos piquitos que entran hacia la tierra. Ahí estaba Elot y era muy importante porque era el puerto hacia el Mar Rojo, hacia el sur. Y podían entonces ahí, a partir de ahí, comerciar con muchas naciones. Y dice que lo restituyó a Judá. Por eso es que lo menciona esto de Elot. Muy importante ese lugar. Y ahí muestra entonces su poder en el sentido de guerra, pues para conquistar, restituir un lugar, o como negociador, o también como comerciante, como negociante. Vemos que era un hombre lleno de capacidades de parte de Dios, pero de parte de Dios. Ahí está la cosa. Dice que al principio de lo que leímos, que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero nos dice igual, conforme a su padre Amasías. Pues ya entendemos entonces en ese contexto que cayó en el asunto de la soberbia y de la vanidad. Pero aquí sí nos da el detalle. ¿Cuál es el detalle? Primero nos da pues todo lo bueno cuando permaneció buscando a Dios. Dice que él persistió. Eso es insistir, eso es esforzarse, eso es día a día, eso es siempre, eso es persistir. ¿Persistió en qué? En buscar a Dios. En los días de Zacarías. Este es un varón de Dios, que dice ahí era entendido en visiones de Dios, pero no pensemos que es el profeta Zacarías, porque como ya te dije, Zacarías, el profeta, fue totalmente en otros tiempos. Faltan muchos años para que termine el reino de Judá, para el cautiverio, y fueron 70 años de cautiverio, y para que después regresaran. Fue en tiempos de Esdras, en la primer viaje de los que regresaron, en que aparecen estos profetas Zacarías y también Ageo. Te lo compruebo para que no pensemos, porque por causa de que dice que era varón entendido en las visiones, pues alguno podría pensarlo, pero no. Dice Esdras, ya casi llego, aquí lo tengo, separador incorrecto. Ok, acá estamos, ahora sí. Entonces, bueno, leemos Esdras 5:1 y 6:14 para que veas. Aquí estoy hablando del profeta Zacarías que escribió la profecía de Zacarías en tiempos del regreso a Jerusalén. Esdras 5:1 dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Y el 6:14 dice: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban. Eso es la reconstrucción en Jerusalén, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esto es muchos años después, entonces no confundir. Regresamos a nuestro contexto de Crónicas y dice que Usías persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, un varón de Dios, entendido en visiones de Dios, que fue, entendemos aquí, un maestro, un ayo, como fuera Joiada el sacerdote con Joás. Pues así fue este Zacarías también. Se sobreentiende esto y dice que en los días en que este varón estaba, Usías persistió en buscar a Dios y Dios lo prosperó. ¿Quieres prosperar? Busca a Dios. Muchas citas nos lo dicen. Esta es una más de las que nos hace entender esto. Ya he mencionado el Salmo 1, ya he mencionado Josué 1, 8 y 9 y muchos salmos y proverbios nos enseñan que en buscar a Dios está la prosperidad, y no es solamente
la material. Esa es una y la menos importante, sobre todo la prosperidad espiritual. Pero aquí Dios le hizo prosperar en todas las cosas, porque dice que Dios le dio victoria sobre los filisteos, sobre los árabes, sobre los amonitas. Este hombre fue un constructor, edificó ciudades, hizo a Judá muy grande, muy poderoso, edificó ciudades en Asdod, que era una ciudad filistea, pues se las quitó y ahí edificó ciudades. Y dice que los amonitas vinieron a darle presentes, regalos, se pusieron en un sentido como tributarios delante de él. Y la fama de Uzías llegó muy lejos, llegó hasta la frontera de Egipto, porque dice aquí la palabra que él se había vuelto altamente poderoso. ¿Pero por qué? Porque Dios le ayudó, porque Dios le prosperó, porque él buscaba a Dios, persistía en buscar a Dios. Dios quiere que nosotros seamos altamente poderosos, poderosos en su espíritu, poderosos en la palabra y también poderosos con recursos para cumplir los propósitos de Dios. Y no solo poderosos, altamente poderosos. Pero esto solo viene por la ayuda de Dios, por la prosperidad de Dios, cuando nosotros persistimos en buscar al Señor. ¿Qué hizo también este hombre? Edificó torres en Jerusalén y las fortificó. Recuerda, yo dije alguna vez en una de las clases que para que puedas edificar y construir, pues tienes que estar en tiempos de paz. Es difícil construir si estás en tiempos de guerra o aún son tiempos en que son destruidas las fortalezas, las ciudades, los muros, cuando hay guerra. Pero si aquí él edificó, pues eran tiempos de paz que Dios estaba trayendo, de prosperidad a Judá, por buscar a Dios, porque el rey buscó a Dios. ¿Quieres paz en tu casa? Busca a Dios. ¿Quieres paz en tu matrimonio y prosperidad? Busca a Dios. ¿Quieres el bien, la ayuda de Dios? Busca y persiste en buscar a Dios. Edificó torres en Jerusalén, las fortificó, pero también más allá, en el Negev, dice, edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas por todos lados. Hoy en día esa herencia, yo pienso que permanece esa bendición, porque Israel es un lugar que, siendo pues naturalmente desértico, quienes conocen o saben un poco más, saben que es un lugar que está lleno de árboles, de bosques, de sembradíos, y te sorprende cómo en medio del desierto puedan tener esa prosperidad y hacer una tierra tan fértil. Es la ayuda de Dios, es la bendición de Dios la que puede hacer estas cosas. ¿Qué aprendimos esta semana en Isaías 44:3? Porque yo derramaré, ¿qué? Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Pero esto es al que persiste en buscar a Dios, y Dios lo hace. Entonces dice que él edificó también torres en el desierto, abrió muchas cisternas, porque dice que tuvo muchos ganados en la Cefela, tuvo viñas, tuvo labranzas, en donde podía, en los montes, también en los llanos fértiles, hicieron fértiles todas esas tierras. Incluso le llaman, aquí le dan un apodo al rey Uzías, amigo de la agricultura. Fíjate, está bonito, era amigo de la agricultura. Y entonces, pues si hay agricultura, si hay productos, si hay cosecha, pues hay productos para comer, para comercializar, para vender dentro de Judá, con otras naciones. Esto trae prosperidad. La agricultura es una columna, es una cosa muy importante para que una nación, un reino prospere. También dice que prosperó militarmente, tuvo un ejército de guerreros bien organizados, y los organizaba un escriba, un gobernador, había jefes de familias. Dice que había 2,600 jefes de familia, pero no eran cualquiera, dice que eran esforzados y valientes. Amén. Dios nos dé gente que nos ayude en la labor que Dios nos ha encomendado, que sean esforzados y valientes. Y en casa, aunque papá o mamá sean la cabeza, todos los que vivamos ahí seamos esforzados y valientes, porque así vamos a ayudarles a lograr mejor los propósitos. Aquí había 2,600 jefes de familia esforzados y valientes, y debajo de ellos 307,500 que también eran esforzados y valientes, y ahí los describe como guerreros, poderosos y fuertes. Mira todo lo que la ayuda de Dios y persistir en buscar a Dios puede traer. No solo es esa prosperidad material o económica, sino también el Señor puede levantar gente
de valor, gente guerrera, gente poderosa y fuerte para la batalla. Y hoy hablamos en el sentido también espiritual, gente que se levante para interceder y ponerse en la brecha, gente que levante guerra espiritual, gente que sea valiente en predicar, gente que sea esforzada en dar buen testimonio. Esto viene cuando persistimos en buscar a Dios. Porque dice que levantó a estos 2,600 jefes y 307,500 guerreros poderosos, fuertes, para ayudar al rey. Dios levanta gente que ayude a nuestras autoridades. Dios levanta gente que ayude a nuestro pastor. Levanta gente que ayude, Señor, a que los que tú has puesto por cabeza y por autoridad cumplan los propósitos, Señor. Y dice, para ayudar al rey y contra los enemigos. No, hombre, Judá se estaba volviendo un reino muy, muy poderoso con Usías, que ya sabemos tuvo un reino muy largo. Además tenían todo tipo de armas, dice ahí que les hizo de todo, les hizo escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos, ondas, traían de todo los soldados. Pero una cosa muy importante, Dios les dio ciencia, les dio conocimiento, porque de Dios viene, de su boca viene la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento. Él da la sabiduría a los sabios, Él da la ciencia a los entendidos, y aún Dios puede darnos, como lo hizo también para la construcción del tabernáculo, habilidades, capacidades en nuestras manos, darnos destreza para hacer o resolver alguna cosa, y esto se llama ingeniería. Y dice que hicieron máquinas inventadas por ingenieros. A mí se me hizo tremendo, por los tiempos que estamos hablando, pues un avance impresionante, porque pensamos en avances de ingeniería de guerra en tiempos, por ejemplo, como en la época medieval, ¿no? Que había mucho este asunto de precisamente en Jerusalén, había ahí mucha guerra por defender y tomar Jerusalén, o en el tiempo medieval, pues el estar conquistando reinos, es muy común, pero esto es muchos siglos antes, muchos, y entendemos que desde aquí se inventaron cosas como la ballesta, como la catapulta. Dios les dio inteligencia y conocimiento. También, si persistimos en buscar a Dios, Dios nos puede dar sabiduría, inteligencia, conocimiento, ciencia para resolver las cosas. Y nos puede hacer en ese sentido, pues, ingenieros. Gloria a Dios. O sea, de tener ingenio, de tener creatividad y capacidad para resolver un problema. Y dice que hicieron máquinas inventadas por ingenieros, como tipo ballestas para arrojar saetas y grandes piedras, como entendemos que es una catapulta. Y su fama se extendió lejos, dice la palabra, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Cuando tú persistes en buscar a Dios, eres ayudado maravillosamente, eres prosperado sobrenaturalmente. Eres llevado, puesto en una posición de altura, de privilegio, y Dios te hace poderoso, pero para Él, para sus propósitos, para su gloria, y tienes que persistir en buscar a Dios, porque si no, viene el gran pero de Usías. Pero, dice a partir del versículo 16, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Por eso nuestro título, yo hacía ese comentario, esa distinción entre la ayuda maravillosa de Dios versus la ruina del que se enaltece. Y de nueva cuenta lo vemos en la vida de un mismo hombre. Cuidado, cuando Dios nos ponga en una posición, nos dé capacidades, siempre rinde todo, humíllate delante de Dios, sea agradecido con Dios, preséntale las cuentas al Señor, dale la gloria a Él, reconoce que de Él es el poder, la riqueza, la fuerza, la sabiduría. Reconócelo, aunque estés en una posición alta, aunque hayas adquirido fama, aunque te hayas vuelto poderoso, humíllate delante de Dios, porque Él es el que te ha ayudado maravillosamente. Porque Usías, cuando era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina y se rebeló contra Jehová su Dios. ¿Y cuál fue su rebeldía? Se metió al templo a quemar incienso en el altar del incienso, ese que estaba ahí pegado a la cortina para entrar al lugar santísimo. Se metió al templo a quemar incienso. ¿Quién había hecho algo similar? No en el templo,
porque no había un templo, pero sí de tomar una atribución como una función que era exclusiva de los sacerdotes. Recordamos lo que sucedió con Saúl y que esta es la primera vez que Dios le dice que lo va a desechar. En primero de Samuel 13, versículos 9 y 13 te voy a leer. 13, 9 y 13. El 9. Entonces dijo Saúl, bueno, voy a leer desde el 8. Y él esperó 7 días, que fue la orden que le dio Samuel, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Se metió en algo que no le correspondía. 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Él lo único que tenía que hacer era esperar 7 días. Rompió el mandamiento, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Y dice el 14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y sabemos que este fue David. ¡Qué barbaridad! Entonces, este es un antecedente, no idéntico, pero aquí miramos que Uzías, pues si había leído alguna vez de Saúl, sabía que no tenía que haber hecho esto, y se mete al templo porque se rebela contra Jehová, enalteciéndose su corazón por su fuerza, por su poder, y entonces quiere quemar incienso. Entra en escena el sacerdote tocayo de él, Azarías, y con 80 sacerdotes de Jehová, pues para impedírselo, para detenerlo. Todavía llegaron a amonestarlo para que no lo hiciera, ¿verdad? No peques, no te rebeles contra Jehová, y le dicen, a ti no te corresponde hacer esto, solamente a los sacerdotes hijos de Aarón, porque hay una razón, dice, ellos son los únicos que han sido consagrados para quemarlo. Cada quien en su lugar. Si a alguien Dios le dio autoridad, en este caso como rey, ejerce tu autoridad como rey. Mira cómo Dios ahí te está prosperando. Pero si Dios le dio autoridad y poder a otro para ejercer otra función, en este caso la de sacerdote, no te metas en eso, no te corresponde. Deja que los sacerdotes sean los que lo hagan. A ti no te corresponde que seas el rey. Cada quien en su lugar, en lo que Dios le llamó, para lo que Dios le constituyó. Porque muchos hoy en la iglesia están deseando, como si la iglesia fuera una organización, los lugares de más autoridad en la iglesia, especialmente el pastor. Si ya no estoy de acuerdo con el pastor, pues yo me pongo de pastor o yo me meto de pastor. ¿Sabes a quién se parece alguien que piensa así? A todos los reyes de Israel. Conspiro, lo mato y me pongo en su lugar. Y ahí viene el otro, conspiro, lo mato y me pongo en su lugar. Ese pensamiento no es grato delante de los ojos de Dios, sino aquí nos deja bien claro cada quien en su lugar. Al que Dios llamó por rey, rey. Al que Dios llamó por sacerdote, sacerdote. Y hoy en día al que Dios llamó por apóstol, que ejerza lo que el Señor Jesús le constituyó, al que llamó por profeta, al que llamó por diácono, al que llamó por pastor, al que llamó por maestro, cada uno en su lugar, y no codiciando y no conspirando, porque estas cosas traen ruina al pueblo y traen ruina a la iglesia. Entonces, y dirás, ¿cómo saber esto? Pues tienes que persistir en buscar a Dios, y Dios te va a decir en dónde Él te va a usar para su gloria, porque la gloria debe ser al nombre de Cristo. Entonces, se rebeló contra Jehová, quiere quemar altar en el incienso. Los sacerdotes, 81 sacerdotes se le aparecen para decirle que no, pero él no le importa y entra en violencia. ¿Cuál es la frase? A mí me gusta que le dice el sacerdote Azarías, le dice, sal del santuario, o sea, todavía estás a tiempo. Dice, porque has prevaricado. Y aquí yo lo mencioné la vez pasada, que prevaricar es traicionar. Te lo voy a decir ahora sí el término. Es Maal. O sea, hasta en español no suena, ¿verdad? Mal, pero aquí es con 2 as. Maal. Y significa actuar encubiertamente o traicioneramente. Entonces le están diciendo, estás traicionando a Dios, al Dios que te ha hecho poderoso, al Dios que te ha ayudado, al Dios que te ha levantado. Lo estás traicionando, Uzías, sal de aquí pronto. Esto le dice el sacerdote, no te será para gloria delante de Jehová Dios. Va a ser para tu ruina. No estás dando gloria a Dios y no va a ser para tu bien tampoco. Y vas a caer por esto. A Uzías no le importa, ya estaba duro su corazón. Qué triste que alguien que persistía en buscar a Dios ahora hiciera lo malo delante de Dios. Incensario en mano se llena de ira
y en su ira contra los sacerdotes dice que le aparece lepra en la frente. Yo creo que los sacerdotes se sorprendieron, se quedaron así, sáquenlo inmediatamente porque no puede haber inmundo en el templo de Jehová. Incluso el propio rey, cuando se da cuenta de que tiene lepra en la frente, él mismo sale corriendo rápido porque él entendió que Jehová lo había herido y él sale corriendo, pero pues ya había él prevaricado, entrado en ira y cometido esta traición en contra del Señor, y Jehová lo había herido. Aunque él salió corriendo, él ya tenía esa lepra encima de él. Y porque esto es lo que dice Reyes, y que está aquí en Crónicas también, que él fue leproso hasta el día de su muerte y tuvo que habitar en casa aparte. Incluso dice aquí en Crónicas que fue excluido de la casa de Jehová, porque el inmundo no podía entrar a la casa de Jehová a ofrecer los sacrificios. De hecho, los leprosos tenían que estar fuera del campamento. Recordarás aquellos que vimos hace poco que vivían a la puerta, afuera. Así era con los leprosos. A este, por ser rey, pues lo llevaron en casa aparte, pero no pudo ya ejercer su reinado. Todo el poder, toda la fama, toda la autoridad que tuvo, todo el gobierno que él pudo ejercer en bendición, en prosperidad de parte de Dios, con la ayuda maravillosa de Dios, con fuerza de parte de Dios, como es su nombre Usías, cuando él persistió en buscar a Dios, se acabó, se terminó, se fue a la ruina porque él dejó de buscar a Dios y se enalteció su corazón para su propia ruina. Y además, Dios lo hirió con esta lepra. Y ya no reinó él, aunque pues era el rey nombrado. Reinó Jotam su hijo, se hizo cargo del gobierno del pueblo y a su muerte pues fue este mismo Jotam quien reinó en su lugar. ¡Qué tremendo! Y de aquí es de donde sale el título de nuestra clase. Muy bien, y es pues el tema central, por eso abundo más aquí. Regresamos a 2 de Reyes 15 y vamos a los versículos finales 32 al 38, porque pues este que ya estaba en corregencia, Jotam de Judá, es el que sigue para reinar. Ya tenías anotado en tu lista de reyes a Usías o Azarías de Judá, que reinó 52 años. Ahora anota a Jotam de Judá, que reinó 16 años. Vamos a leer 2 de Reyes 15, 32 al 38. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Pero vamos a ver, porque ahí dirás, entonces él también, pero en Crónicas pone un paréntesis ahí, con una excepción que no hizo, como su padre Usías, pero ahorita lo vemos en Crónicas. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. ¿Ves cómo insiste Dios con esto? Ya lo explicamos. Edificó él la puerta más alta de la casa de Jehová. Los demás hechos de Jotam y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las Crónicas de los Reyes de Judá. En aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá a Resín, rey de Siria, otra vez los sirios, a dar lata, y a Peca, que ya leímos de él, hijo de Remalías, en contra de Judá. Y durmió Jotam con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Acaz su hijo. No hay mucho aquí, tampoco en Crónicas. Vamos a comentar de Jotam de Judá. Aquí lo que está escrito en Reyes, que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como había hecho su padre, pero vamos a ver que lo malo que hizo su padre él no lo repitió. Insisto, esto lo vemos en Crónicas. De nueva cuenta, los lugares altos no fueron quitados, ya explicamos eso, y pues da ahí una nota ahí de que él edificó la puerta más alta o la puerta mayor de la casa de Jehová. Bueno, para honrar al Señor, esto está bien, pero sabemos que estas cosas finalmente son temporales y no tienen una importancia. Lo que Dios quiere más bien, si quieres elevar algo alto delante de Dios, pues eleva tu obediencia, eleva tu fidelidad, eleva tu alabanza a Dios más que un templo o una construcción. En su tiempo, en el tiempo de este rey Jotam, dice que Jehová comenzó a enviar, porque vamos a ver que en realidad estos ataques de estos dos reyes que se pusieron de acuerdo fue en tiempos de Acaz. Ahorita te lo leo. En su tiempo Jehová comenzó a enviar contra Judá a Resín, el nuevo rey de Siria, y a Peca, el rey de Israel. No, estos de Israel ya estaban, pero de lo peor. Ahora ya son aliados de Siria, atacan
a Judá. Bueno, y lo que te mencionaba, acompáñame rápido a Isaías 7. Isaías 7, recuerda que Isaías escribe en el tiempo de estos reyes, y ahí puedes ver el 7:1, aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam. Entonces no fue en tiempos de Jotam, fue en tiempos de su hijo Acaz. Dice, aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Entonces esto que está aquí mencionado eran las primeras intenciones con Jotam, pero fue con su hijo Acaz, con quien hicieron ya los ataques contra Jerusalén. Y solo nos narra que murió Jotam y reinó en su lugar, precisamente este que dijimos, Acaz, su hijo. Puedes, si quieres, anotarlo de una vez. Acaz, su hijo, que también, si estás apuntándole, reinó igual que su papá, 16 años en Jerusalén, pero este lo veremos la próxima clase. Bien, vamos a lo que, para terminar la clase, nos da Crónicas, segundo de Crónicas 27, completo, solo son 9 versículos, no hay mucho, insisto, de Jotam, lo leemos. Segundo de Crónicas 27. De 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre. Ahí está la excepción, salvo que no entró en el santuario de Jehová. Entonces entendemos que sí hizo lo recto delante de Dios, pero aquí está un gran, como dicen, negrito en el arroz, un frijolito ahí, pero el pueblo continuaba corrompiéndose, y el problema es que ese negrito en el arroz pues luego contamina todo, porque ya habla de corrupción. Entonces, cuando algo se contamina y permanece contaminado y sigue contaminado y no se limpia, no se lava, finalmente se corrompe. Yo siempre utilizo el ejemplo de las ollas. Tu olla se puede contaminar de algo, ensuciarse de algo. A la hora que cociste pollo, a lo mejor le quedó ahí en la orilla, siempre quedan esos restitos, o algo que se te quemó y quedó ahí en el fondo pegado. Eso es contaminación. Pero si tú no lo limpias, no lo lavas, ¿qué pasa? Que esa olla se corrompe, se oxida, se pudre, se apesta, ¿verdad? Entonces, aquí miramos algo muy triste que estaba sucediendo en Judá, y que pues está señalado que este rey quizá no tuvo cuidado de ello, que a pesar de que él hizo lo recto delante de Jehová, el pueblo que venía contaminándose y no se limpiaba, finalmente entonces estaba ya entrando en corrupción, ya se estaba corrompiendo. Seguimos leyendo. 3. Edificó él la puerta mayor de la casa de Jehová, y sobre el muro de la fortaleza edificó mucho. Además edificó ciudades en las montañas de Judá y construyó fortalezas y torres en el bosque. También tuvo él guerra con el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció, y le dieron los hijos de Amón en aquel año 100 talentos de plata, 10,000 coros de trigo y 10,000 de cebada. Esto le dieron los hijos de Amón, y lo mismo en el segundo año y en el tercero. Así que Jotam se hizo fuerte, porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Los demás hechos de Jotam y todas sus guerras y sus caminos, aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y 16 reinó en Jerusalén, y durmió Jotam con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David, y reinó en su lugar Acaz, su hijo. Vamos a ver qué nos dice Crónicas. Primero, hizo lo recto ante los ojos de Jehová y permaneció haciendo lo recto de acuerdo a lo que vimos al final, preparando sus caminos delante de Jehová su Dios. Hizo conforme a su padre Usías, quien persistía en buscar a Dios. Y lo malo que hizo su padre, él no lo hizo, porque dice ahí, excepto o salvo que él no entró en el santuario de Jehová. No se metió a las funciones que no le correspondían, no prevaricó, no profanó. Entonces, eso malo que hizo Usías, Jotam no lo hizo. En su tiempo, lo que te comentaba, el pueblo continuó corrompiéndose. Y ahora, añado a lo que ya mencioné hace un momento de lo que es la corrupción, aquí hay una responsabilidad de parte del rey. Porque un rey tenía, de acuerdo a Deuteronomio 17, la obligación de hacer que el pueblo aprendiera la ley de Jehová. Era él responsable, junto con los sacerdotes y levitas, de enseñarle al pueblo la ley. David así lo hizo. Enseñaban al pueblo la ley. Por eso hay tantos salmos de enseñanza, de testimonio, los masquiles, los mictams, todo lo que está ahí escrito de David tenía el propósito de enseñar la ley, porque el rey tenía esa responsabilidad.
no solo él tenía que aprenderla, no solo él tenía que prepararse, no solo él tenía que obedecerla, él tenía que enseñar a su propia casa y al pueblo a volver a la ley de Dios. Lamentablemente veremos que su propio hijo Acaz, no conocía a Dios y era un idólatra e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y su nieto Ezequías, él sí va a tomar esa responsabilidad como rey de hacer volver al pueblo a la ley de Dios. Ezequías va a leer la ley y va a decir, tenemos que volver a cumplir la ley de Dios. Restableció cuestiones del servicio de culto en el templo de Jehová, la celebración de la Pascua, reorganizó también el sacerdocio, muchas cosas que leyó Ezequías en la ley. Esto fue lo que le faltó a Jotam, y por lo que el pueblo está señalado ahí, que continuó corrompiéndose, y su propio hijo Acaz estaba en esta corrupción. Entonces, cuando alguien está en esa posición de autoridad, también tiene la responsabilidad no de conocer. Yo lamentablemente he oído papás que me dicen, pues yo leo la Biblia, yo oro todo, y le digo, oye, ¿y tus hijos? Pues ellos sabrán, ya están grandes, o ya son adolescentes, pues ellos sabrán, si no quieren venir a la iglesia, ellos sabrán. No, tú tienes una responsabilidad para que tus hijos no se corrompan. Tú tienes que conocer y vivir y testificar y enseñar la ley de Jehová en el sentido de la palabra de Dios y ayudarles para que ellos entren en comunión con Dios, aprendan a amar, a temer la palabra de Jehová. ¿Qué dice Deuteronomio 6? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hasta ahí llegó Jotam, hasta ahí están llegando muchos padres de familia, estarán sobre tu corazón. Pero luego dice que las hablarás, las enseñarás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa y en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Tienes que enseñarlas a tus hijos. Tienes que ayudarles a que también estén en su corazón. Tienes esa responsabilidad. Esa fue la parte que quizá a Jotam le faltó. Él buscaba a Dios, él se preparaba sus caminos delante de Jehová. Esto es muy importante, que está ahí mencionado después, y esto dice que él lo hizo fuerte, como su papá que fue fuerte, él también, y construyó muchas cosas, también fue edificador como su papá, pero él tenía que haber también tomado la responsabilidad de enseñar al pueblo. Y sí que edificó, porque aquí dice que edificó, ya habíamos visto, la puerta mayor o más alta de la casa de Jehová, muchas cosas sobre el muro de la fortaleza, pues su papá también le dejó preparado bastante, ya construido, pues él le añadió. Edificó ciudades en las montañas de Judá. Esto es importante porque eran zonas difíciles de construir, o zonas que eran de aldeas más que de ciudades, pero si construyes una ciudad en una montaña, se vuelve una fortaleza, son lugares difíciles de tomar. Porque dice que construyó ciudades en las montañas de Judá, fortalezas y torres en los bosques. Pues si su papá era el amigo de la agricultura, pues este era el amigo de la construcción o de la arquitectura, ¿verdad? Venció en guerra, dice, y fue igual que su papá en eso, poderoso, ayudado maravillosamente por Dios, y venció en guerra también, igual que su papá, al rey de los hijos de Amón, y los de Amón también respondieron igual que con su papá. Le dieron 3 años, dice, seguidos presentes, como a su padre Usías. Jotam se hizo fuerte, como Usías era fuerte. Pero ¿cuál fue la razón que Usías se hizo fuerte? Porque persistió en buscar a Dios, y Dios le ayudó maravillosamente, lo prosperó y lo hizo altamente poderoso. Aquí lo dice, es lo mismo, pero dicho de otras palabras. ¿Por qué fue fuerte Jotam? Porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. ¿Tú preparas tus caminos delante de Jehová? ¿Preparas tu día delante de Jehová? Desde la vigilia del día anterior, presentas delante de Dios tu día, tus recursos, tus actividades, tu familia, tu vida, tu caminar, tu escuela, tu trabajo, tus decisiones. ¿Preparas delante de Dios el día anterior? Dios es un Dios que siempre prepara de antemano las cosas y nos enseña que hay fuerza para nosotros en preparar nuestros caminos delante de Jehová. Encomiendas a Él tus caminos, encomiendas a Él tus obras, encomiendas a Él tu vida, tu alma, tu causa. Todo esto es preparar los caminos delante de Jehová. Cuando te levantas en la mañana, tu primer pensamiento es Él, le das gracias a Dios por ese día,
preparas ese día en particular delante de Dios, le agradeces, le presentas el que te permitió abrir tus ojos. Todo eso es preparar tus caminos delante de Dios. ¿Qué otra manera es? Escudriñando las Escrituras. Preparar tus caminos, pues es conocer los caminos de Dios. Si tú sabes cuál es el camino correcto, si tú sabes cuál es el camino de vida, de bien, de bendición, pues te preparas para caminar por él. Estás listo para caminar por él. Te estás alistando, te estás preparando para andar en las sendas del Señor. ¿Estás preparado con tu lámpara encendida, con aceite en tu depósito, o estás yendo a caminar a oscuras en la madrugada, en tinieblas y sin ninguna luz que te ilumine, cerca del barranco y a punto de caer, de tropezar? ¿Preparas tus caminos delante de Dios? ¿Conoces los caminos del Señor? ¿Conoces las sendas del Señor? ¿Te detienes y preguntas en la palabra de Dios y consultas a Dios y le preguntas al Espíritu Santo cuáles son esas sendas antiguas por las cuales yo debo andar? Eso es preparar tus caminos delante de Jehová. Y hay muchas formas de hacerlo. También con la alabanza y las acciones de gracias, porque ya he explicado que son un acto de fe. Cuando tú te levantas y en un acto de fe anticipadamente le das gracias a Dios por tu día, por la comida, por la provisión, por la protección, por su presencia, por todo, porque Él es misericordioso y fiel, y tú te preparas en alabanza y en adoración y sales con fe, tus días van a ser muy diferentes. Tú vas a ser fortalecido en Jehová, vas a ser victorioso en tus batallas. Tus enemigos van a reconocer que la fuerza y la grandeza de Dios están en ti y van a temerte, porque van a temer el poder de Dios que hay en ti. Vas a poder edificar, vas a tener tiempos de paz, vas a ser fuerte en el Señor. Prepara tus caminos delante de Jehová, tu Dios, como hizo Jotam. Pero también prepara o ayuda a los que están debajo de ti, a tu familia, a tus hijos, para que también estén preparados para caminar estas sendas, estos caminos de vida y de bien que solo hay en Jesucristo. Finalmente solo nos dice que murió Jotam y reinó en su lugar Acaz, su hijo, de quien, aunque ya lo anotamos, veremos la próxima semana. Y precisamente queda de tarea. Segundo libro de los Reyes, capítulos 16 y 17. Vamos a ver el reinado de Acaz, eso es en el sur, y vamos a ver el reinado de Oseas en el norte, que tiene que ver con la caída, la derrota, el cautiverio del reino del norte de Israel. Eso vamos a ver. Está en el capítulo 16 y 17 de Segundo de Reyes. Y nuestro complemento para lo de Acaz está en Segundo de Crónicas 28. Ahí solo es, evidentemente, lo de Acaz de Judá. Muy bien, porque ya sabes que en Crónicas solo están los reyes del sur. Y eso es solo capítulo 28. Muy bien, entonces eso es lo que queda de tarea. Y vamos, gracias a Dios por esta clase. Bendecimos, Señor, tu nombre y bendecimos tu palabra, que es buena para nosotros y que, como dije al principio, goteará como la lluvia tu enseñanza, Señor. Pero los gotazos están, como cuando llueve muy fuerte, bastante grandes y se sienten los gotazos. Gracias, Señor, porque gotea como la lluvia y está cayendo esa lluvia sobre nosotros. Y vamos a los textos de aprendizaje. Ya me iba a arrancar a dar clase otra vez. Y estamos en Isaías, ¿verdad? Precisamente este profeta que hoy mencionamos un par de veces. Y tenemos la cita nueva que se encuentra en Isaías 44:3. Y pues ponte de pie, vamos a repetir de memoria. Sé esforzado, sé valiente, sé poderoso en la palabra. Y esta es una manera de ejercitarse para ser poderoso, de prepararse para ser poderoso en la palabra, pues es aprenderla. Isaías 44:3. Todos juntos repetimos. Isaías 44:3. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Isaías 44:3. Y repasamos Isaías 43, 11 y 12, que ya habíamos aprendido. Todos juntos, Isaías 43, 11 y 12. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír
y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Isaías 43, 11 y 12. Amén, tú eres Dios. Y vamos ahora a la cita nueva que está en Isaías 55, versículos 6 y 7. Isaías 55, versículos 6 y 7. Amén. Y pon mucha atención a esta cita porque esto es lo que hemos estado viendo en estas clases de Reyes y de Crónicas. Isaías 55, 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, 6 y 7. Excelente cita para el contexto de lo que estamos estudiando ahorita. Gracias a Dios por esta cita. Queda entonces de tarea Isaías 55, 6 y 7, de repaso Isaías 44, 3 y los capítulos de Reyes y Crónicas que ya mencionamos. Dios te bendiga y la gracia del Señor sea contigo, pero esforcémonos en buscar a Dios, persiste en ello y no dejes que nadie te diga lo contrario. Oye la voz del Espíritu Santo y busca a Dios porque lo vas a hallar. En el nombre de Jesús. Amén.